ocasión es un gusto poder venir al norte de la ciudad a compartir lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Somos un grupo muy grande, somos más de 40 ingenieros y gente con posgrados. Y a mí me gusta en ese tipo de presentaciones dar un panorama general de lo que estamos haciendo. Y cuando hay en un foro de ingenieros, se antojaría mucho ir al detalle, pero es muy difícil. En estos 40-45 minutos pretendo darles ese panorama general. Lo que hemos estado haciendo utiliza la ingeniería tradicional para hacer más cosas y más aplicaciones, eh, y involucrar, por ejemplo, al sector de seguros, involucrar a los gobiernos, no tanto en hacer reglamentos, que eso ya se ha estado haciendo por muchos años, sino en hacer otro tipo de aplicaciones como atlas de riesgos, que se puedan tomar decisiones como algunos ejemplos que les estaré mostrando. Algunos antecedentes importantes que vale la pena mencionar. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de herramientas? Veamos el caso del sismo de Japón. Casi todos vimos el tsunami, los videos del tsunami en alta definición, y es increíble esto que pasa en una ciudad como esta, el país más preparado del mundo para los temblores. Vean lo que sufrió. Entonces es una buena lección para todos los demás, ¿no? Incluyendo por supuesto México y Corea y varios países. Vemos aquí casas que se dañaron por el movimiento fuerte del terreno, después les pasó el tsunami encima y luego se incendiaron. Entonces, esto es increíble que haya pasado en Japón. ¿Qué tan frecuente es esto? Es muy difícil de decir. Periodos de retorno, estamos hablando de periodos de retorno muy, muy largos. ¿Debemos de diseñar los ingenieros para este tipo de periodos de retorno? Es una pregunta que está abierta. ¿Y los modelos de los que les voy a hablar hoy son capaces de predecir esto? Sí, en algún sentido sí son capaces si volteamos a ver periodos de retorno muy largos. Otro caso, el otro extremo, un país como Haití, el más pobre de América, que lo seguiría siendo por varios años, era en el 2010 y lo va a seguir siendo porque el sismo acabó por perjudicarlos de una manera brutal, drástica. El país sigue colapsado, el país sigue en problemas, a pesar de que llevan más de 2 años, más de 3 años del sismo. Sin embargo, no hubo sorpresas. Ya se sabía que ese sismo podía ocurrir. Hay artículos publicados en la literatura internacional que hablaban de un sismo que ocurría en esa falla, en ese lugar, con esa magnitud. Y el país, Haití, no fue capaz, ni en sus universidades, ni en sus gobiernos, ni en la gente, de prepararse para algo así. Entonces, hoy estamos viendo todavía las consecuencias de no prepararse. Vamos a hablar algo de huracanes, pero primero quiero decirles los modelos de ingeniería de los que voy a hablar, a qué se refieren. Necesito conocer el riesgo ante huracanes, ante sismos, de algo que no sé cuánto cuesta. O sea, no sé cuánto cuesta un edificio que hoy está construido, que tiene cimentación, estructura, tiene contenidos, tiene elementos no estructurales como las fachadas, los plafones, etcétera, que me cuesta muy caro remover los escombros y me cuesta muy, muy caro la demolición. Pero no solo eso, como lo vimos en el sismo de Japón, hoy en día los costos más grandes, los costos económicos, no es por el daño directo, es por que las empresas dejan de producir. Y ese costo es un costo mundial. El hecho de que se dejaron de producir coches Audi de determinado color solamente porque en una planta en Japón dejó de producir un elemento que permitía hacer el color y eso alguien pagó ese costo. Generalmente el sector asegurador, pero luego nos los va a endosar a todos en nuestras primas. También, todavía en la anterior, no sé en dónde está el edificio, muchas veces no lo sé. Afortunadamente hemos avanzado mucho en cuanto a bases de datos de las ciudades, de las carteras de las compañías, etcétera. Los mapas, Google Earth ha ayudado mucho en este sentido para saber en dónde están las cosas. Y no sé cuándo pueda pasar un terremoto, cuándo vaya a venir un huracán, no sé cuándo vaya a ocurrir una tormenta de granizo, etcétera. Tenemos muchísima incertidumbre. Cuando hablamos de riesgos catastróficos, estamos hablando de eventos muy grandes que son muy poco frecuentes. Y esto es un problema porque muchas veces no tenemos evidencias históricas. El caso del maremoto de Sumatra, recordarán en el 2006, no había habido un maremoto en la zona, o no se tenía registro histórico en la zona de un maremoto de ese tamaño provocado por un sismo, sí por erupciones volcánicas, pero no por un sismo. Entonces nuestro periodo de observación es muy, muy corto y nuestro periodo de medir los temblores, por ejemplo, es extremadamente corto.
El primer sismo que se midió fue en el 41 en el centro, entonces realmente nuestra ventana de observación es muy muy pequeña. Tenemos que entonces irnos a modelos probabilistas y con mucha incertidumbre. Además, los edificios que construimos cambian muy rápido con el tiempo. O sea, la costumbre de construir hace 10 años es distinta a la de ahora y la de hace 30, etcétera. Entonces, nuestro mismo parque de edificios cambia mucho con el tiempo. Y las consecuencias de un evento son cada vez más complejas. Como les decía, el hecho de que ocurra un sismo en Japón le afecta a todo el mundo. Antes no, antes nada más afectaba localmente, hoy es una consecuencia global. Entonces no es posible confiar en modelos actuariales, en las estadísticas, y ni en los modelos empíricos. Tenemos que irnos a modelos probabilistas. ¿Que son nuevos? No, no son nuevos. Siempre que hemos hecho obras importantes, como presas, algunos puentes muy importantes, plantas nucleares como Laguna Verde, que es la única, algunas torres, la Torre Latinoamericana, por ejemplo, estos edificios, obras tan importantes, han sido un parteaguas en el conocimiento, y lo que se decide ahí no es lo que viene en un reglamento, sino se hace un estudio de riesgo muy completo y las obras se diseñan para estos estudios de riesgo. Y siempre, al menos los reglamentos en México, cada vez que hay una renovación, no es solamente lo que observamos, sino se actualiza completamente lo que es la amenaza, el riesgo, etcétera. Entonces, en resumen, los modelos de ingeniería es lo mejor que podemos tener para estimar pérdidas. Obedece a la ley de los grandes números, no es capaz de predecir lo que pasa a cada edificio de manera individual, sino en promedio a un grupo de edificios. Sin embargo, modestamente son solo una herramienta, como muchas otras. No se pueden tomar decisiones solamente con los modelos de ingeniería, hay que voltear a ver otras cosas. Para mitigar un puente no solamente voy a confiar en lo que me dice un modelo de esto, sino también tengo que voltear a ver si hay dinero, cuál es el beneficio a largo plazo, etcétera. El reto es que yo tengo que correr miles de eventos, miles de sismos, miles de huracanes. Debo de incluir la incertidumbre. Deben de ser corridas rápidas, sin errores y amigables, porque si no el usuario no los quiere usar. Debe de ser transparente, debo de explicar lo que hace y todo el mundo lo debe de entender. Y todo evoluciona, es decir, Microsoft cambia su software cada vez y todo lo que hacemos debe de ir evolucionando en ese sentido. Ahora estamos con los celulares, con los teléfonos inteligentes. Pero recordemos que hay mucha incertidumbre, ¿no? Aquí es un ejemplo del edificio de Tlatelolco, en donde tres torres idénticas, dos colapsan y la otra no. Y bueno, pues hay un debate de por qué, pero en general no sabemos bien por qué dos se caen y una permanece en pie. Y en resumen, los modelos de ingeniería es una combinación de matemáticas clásicas, ingeniería, computadoras y bases de datos. Es muy importante decirle cómo son, dónde están los edificios. En el modelo que hemos creado se le conoce en el mundo como el modelo UNAM, y el antecedente más importante es este es un mapa de la República Mexicana en ese momento, en los 70 se les llamaba mapas de riesgo, hoy ya mejor los llamamos mapas de amenaza, porque no incluye lo que le pasa a los edificios, sino simplemente cómo se mueve el terreno. Este es el primer mapa de peligro sísmico del mundo, lo publicó Luis Esteva en 1970. Y está reconocido en la literatura que así es. Entonces, eso nos debe de dar pie a que sigamos haciendo cosas originales y que sigamos haciendo cosas interesantes que se van a usar en el mundo. Bien, es el primer sistema de cómputo. El primero lo hicimos en los 90s y hemos incluido poco a poco otros países en la región. Hoy se usa mucho en México por el sector asegurador y en Perú también. Y en Colombia y en Chile también se está usando. Es muy diferente a otros modelos que había en el mundo, porque los otros estaban basados en intensidad de Mercalli, y como sabemos, el Mercalli confunde el movimiento sísmico con lo que le pasó a los edificios. Entonces no podemos predecir daño con una intensidad que la fijamos a partir del daño que había pasado. En fin, entonces, como les voy a explicar, estos modelos se les conoce como modelos de ingeniería porque tienen ingeniería detrás, y muchos de ustedes seguramente entenderán bien el procedimiento. Y hoy todos los modelos que se usan en el mundo para estimar pérdidas están basados en esta metodología. ¿En qué consiste? Yo tengo una amenaza, el hecho de que ocurra un sismo me genera mapas de intensidad de este tipo,
Y por otro lado tengo la exposición, yo tengo ciudades, tengo carteras de edificios, tengo carreteras, tengo, por ejemplo, todos los 200,000 edificios de la SEP. Los combino, tengo que crear funciones de vulnerabilidad que me relacionen la intensidad sísmica, por ejemplo, con el daño que cada uno de los edificios puede tener. Si estoy hablando de huracanes, entonces tengo que voltear a ver la intensidad en términos del viento o del tirante de inundación, y así sucesivamente. Y con esto yo obtengo el daño físico, el daño esperado. Este es una imagen, son imágenes de la Ciudad de México, reales, de ejercicios reales. Yo puedo hacer acercamientos con todas las tecnologías que hay ahora de sistemas de información geográfica. Obtengo pérdidas económicas y humanas y un sinnúmero de aplicaciones. Aquí les muestro 4 aplicaciones: preparación ante las emergencias, cosa que, a pesar de que hemos hecho varios proyectos para protección civil de la Ciudad de México, no nos estamos preparando. Protección civil, como ustedes habrán visto, lo único que hace es: vamos a evacuar todos los edificios. Y eso es una ofensa para un ingeniero estructural, ¿no? A ver, estamos partiendo de que todos los edificios se van a caer. Pues yo creo que no. Yo creo que tristemente se podrán caer algunos, pero estamos hablando del 1% y el día de mañana vamos a ver problemas en las escaleras, que haya pánico, etcétera, ¿no? También nos sirven para reducir la vulnerabilidad, hacer estudios de mitigación, planeación territorial, protección financiera. En lo que más se ha usado estos modelos es justamente en la protección financiera. Un ejercicio de nosotros, cada vez que hay un sismo en México, a las pocas horas, en cuanto estamos disponibles en la computadora, hacemos una estimación de las pérdidas que pudo haber habido en esa zona del país. Desde hace muchos años que hemos tenido temblores muy pequeños, es algo que no entendemos bien, pero bueno, así, eso es un hecho, salvo un par en Oaxaca y este de Mexicali del 2010. En este momento mandamos este aviso a todas las compañías de seguros en México. Nosotros tenemos sus carteras, entonces hacemos una estimación a las pocas horas. Dijimos, una estimación rápida es que van a ser 205 millones de dólares de pérdidas, con todo el riesgo de equivocarnos, ¿no? Y sabemos todas las incertidumbres que hay. Y un año después, el sector asegurador contó las pérdidas en 218 millones de dólares, lo cual confieso que es una aproximación extremadamente buena. No creemos que vayamos a seguir teniendo este tipo de suertes en el futuro, porque las incertidumbres son muy grandes. Pero la utilidad de esto consiste en que si a alguien le preguntan, oye, ¿cuántas pérdidas podríamos tener si ocurre un sismo de 7.2 en Mexicali a 60 kilómetros, que por cierto es idéntico al de Haití, idéntico, y vean la comparación de lo que pasó, ¿no? Si les preguntamos a todos nosotros, a todos los expertos, muy pocos podrían decir 200 millones. O sea, es una respuesta que nadie podría decir, ¿no? Este tipo de modelos nos da una muy buena idea de lo que puede pasar. ¿Cuál es el procedimiento riguroso? Aquellos que se dedican a hacer análisis como los de Midas, a partir de una modelación de edificios, de puentes, de casas, yo obtengo la respuesta sísmica, pero esta respuesta sísmica debe de ser para un sinnúmero de eventos, de temblores. Y yo tengo que tomar en cuenta temblores tanto pequeños, tanto sismos pequeñitos de una intensidad baja. Estos son simplemente 4 casos, pero yo tengo que hacer el barrido de todas las intensidades. Y para cada una de estas intensidades yo obtengo una distribución de lo que le pudo haber pasado en términos de daños a mi edificio en particular. Y cambio la intensidad, voy haciendo para muchas intensidades. Vean cómo entre mayor es la intensidad, en el eje de las X me corro a la derecha, quiere decir que estoy obteniendo mayores pérdidas, pero con incertidumbre. Eso es algo que los ingenieros estructuristas muchas veces no volteamos a ver. Creemos que es un solo valor, y en realidad hay muchísima incertidumbre. Los edificios se van a comportar diferente dependiendo cómo llegó el temblor, su duración, etcétera, ¿no? Y con esto yo obtengo la curva de desempeño, en donde se relaciona el desempeño que tengo, las pérdidas, con el periodo de retorno de esas pérdidas en años. Quiere decir que para un desempeño cero, es decir, o más bien para pérdidas muy pequeñas, yo tengo eventos muy frecuentes, y para pérdidas mayores yo tengo eventos mucho más, o un periodo de retorno más corto, lo cual es obvio, pero yo necesito toda la curva continua para obtener estas
hacer estos modelos de riesgo. Generalmente los ingenieros pues, hacemos 1 o 2 o 3, cuando mucho, revisiones, ¿no? Estudiamos para el caso límite, para el de servicio y prácticamente ya. Nosotros tenemos que, este proceso obviamente no lo hacemos así, sería un proceso muy costoso, muy caro. Como lo estamos, resumiendo, como es la costumbre, es a través de funciones de vulnerabilidad, como les voy a explicar en las siguientes láminas. Entonces tenemos, en cualquier caso de estudio, hablando por ejemplo de sismos, pero lo mismo pasaría en huracanes, yo tengo que considerar todas las fuentes sísmicas que afectan al edificio en particular, y con más razón si es una cartera de edificios distribuida, por ejemplo, en México. En este caso es un resumen nada más en México tenemos sismos de subducción, ya sabemos que son los más grandes, los sismos de falla normal, como el del 99 en Puebla, que ocurren debajo de ciudades importantes aquí, como Puebla, como Orizaba, como Jalapa, Morelia, y también el resto de los sismos que son muy parecidos a los que ocurren en la falla de San Andrés, más o menos de la misma intensidad, con las mismas características de atenuación. Entonces, todos estos sismos deben de estar considerados cuando llega un estudio de riesgo. En general, un ingeniero estructurista no hace esto, nada más toma, lo que viene en un reglamento, que es una fuerza sísmica, pero detrás de esa fuerza sísmica hay un estudio de riesgo que contempla todas estas fuentes. Esta es la parte de la vulnerabilidad estructural. Como les decía, no vamos a hacer un estudio detallado de elementos finitos o inclusive utilizando programas conocidos, sino la costumbre es generar funciones de vulnerabilidad como esta, en donde me relaciona, por ejemplo, la aceleración espectral o la aceleración del terreno en el caso de sismos, viento en el caso de huracanes o trombas, y una pérdida que va de 0 a 1, ¿no? Entonces, para intensidades muy bajas, por aquí, yo tengo pérdidas de 0, me voy, y para aceleraciones ya muy grandes, yo ya tengo pérdidas del 100%. Esto lo hacemos generalmente para tipos estructurales, es decir, por ejemplo, edificios de concreto de 5 pisos y edificios de concreto de 6 pisos y así. Y entonces yo termino con una colección de funciones de vulnerabilidad de 100, 200, y eso simplifica mi estudio riguroso. Esto es una metodología que está reconocida en el mundo, que se utiliza para el tipo de ejercicios que les mencioné. Nos hemos topado con ingenieros estructuristas que lo ven como muy escandaloso, como demasiado simplificado, pero el objetivo al final es obtener pérdidas, entonces tenemos que hacerlo así. Algunos ejemplos de lo complejo que puede ser la respuesta de edificios. Aquí tenemos un caso, estamos utilizando acelerogramas reales del sismo del 25 de abril del 89 en la colonia Roma de la Ciudad de México, y esta es la respuesta de un edificio de 4 pisos. Vean ustedes ahí el acelerograma en la banqueta y la respuesta en la azotea. Si yo ahí coloco un edificio de 12 pisos en el mismo lugar, vean que la respuesta es muy distinta. Esto es obvio, es natural. Todo el mundo dice que yo estaba en la parte alta del edificio. Yo lo sentí mucho más. Uno tiende a ser víctima, uno tiende a decir yo sentí lo peor. ¿Qué se imaginan si les muestro un edificio de 20 pisos? Todo el mundo diría, no, pues no va a caber la gráfica, ¿no? Y vean la respuesta, o sea, es mucho menor, inclusive o muy parecida al de 4. Esto es desconcertante, sí, para el que no está metido en lo que es la respuesta sísmica del Valle de México, pero los que hemos observado eso desde hace muchos años, hay acelerómetros, es bien sabido que esto es así. Hay una interacción muy fuerte entre el espesor del lago, donde están los edificios, y el número de pisos del edificio o su periodo dominante, es más correcto decir periodo dominante. Entonces la respuesta es compleja. Yo no lo puedo hacer edificio por edificio, yo tengo que construir sistemas que tomen en cuenta eso, si no me vuelvo loco, ¿no? Porque aquí estamos mostrando 3 ejemplos, pero en realidad puede haber muchos, ¿no? Muchas maneras de verlo. Y así lo dicen las estadísticas. En el sismo del 85 se observaron más daños en cierto número de pisos que en otros. Veamos otros casos de comportamiento estructural. También yo puedo simplificar en términos del tipo estructural. Entonces yo puedo decir los marcos de acero o en este caso la losa reticular es mucho más vulnerable que cualquier otro sistema, ¿no?
y así lo hemos observado en los sismos en México y en otros lados. Obviamente el año de construcción es muy relevante, no porque el edificio sea viejo, que puede ser que importe, pero en general no, sino porque fue construido con otro código. Entonces el ingeniero diseñó de manera muy distinta un edificio construido antes o después de que cambió el código. Los hundimientos son importantes, columnas cortas, un problema que en todo el mundo se observa cada vez que hay un sismo. El sobrepeso, si yo le cambio al uso. Todo esto lo tengo que tomar en cuenta en mis funciones de vulnerabilidad para realmente hacer un cálculo lo más cercano posible a lo que va a suceder en el siguiente temblor. Golpeteo, esto es algo que en la Ciudad de México pasa mucho, en parte porque los edificios se desplazan mucho. Entonces vemos aquí, estas dos fotos son del sismo del 57, ¿no? Vemos dos casos que el grandulón le pega al chiquito y lo daña, y al revés también, el chiquito puede ser muy rígido y el grandulón le pusieron el banquito, ¿no? Y se daña. Aquí, este ya es del 85, vean aquí un edificio alto que se golpea con uno intermedio y causa daños en el alto, no en el otro. Y fíjense aquí, no sé si alcanzan a ver, aquí hay un dispositivo de disipación de energía, conocido como llanta. No sé si alcanzan a ver. Seguramente esta llanta lo pusieron los vecinos cansados de que sismo tras sismo los edificios se golpearan, se les hizo muy fácil poner un dispositivo de disipación de energía y es muy probable que esta llanta haya causado ese daño, porque el edificio ya no se pudo desplazar 3 o 4 centímetros más y es lo que provocó el daño. En fin, todo esto hay que tomarlo en cuenta en modelos. La irregularidad en elevación es muy importante. Este ejemplo de este edificio con daño es en Japón, ¿no? No solo... En fin, estas cosas que le estoy diciendo son cosas que pasan en todos lados. Daños previos, si no se reparan bien, este edificio que se cayó en el 85 se dañó en el 57, no fue bien reparado. Irregularidades en planta, sobre todo edificios que están en esquina, que tienen dos fachadas muy flexibles hacia la esquina y dos muros muy rígidos hacia atrás, hacen que giren de una manera muy importante y tienen daños. Este edificio es en Japón, pero en el 85, 42% de los daños graves era de edificios que estaban en esquina. Entonces, evidentemente este es un factor muy importante para estimar pérdidas. Vámonos a la parte de huracanes. Viene un huracán en Cancún y yo tuve la oportunidad de visitar Cancún 3 días después de que pasó el huracán Vilma y realmente fue triste ir llegamos de noche por el Paseo Cuculcán, todo apagado, o sea, estaba completamente muerto Cancún. Y la pregunta es, ¿en dónde estábamos los ingenieros? O sea, ¿por qué permitimos que las fuerzas de viento rompieran todo? A la estructura no le pasó nada, pero todos los ventanales, todas las tablarrocas, las tejas de las azoteas se van cayendo y van rompiendo todos los vidrios. Entonces, en este caso, este hotel que solamente este hotel tiene 3,000 habitaciones. Es lo que tenía Cancún cuando pasó el huracán Gilberto en el 88. Todo Cancún tenía 3,000 habitaciones. Nada más este hotel tiene 3,000 habitaciones. Y la administradora de riesgos, vean cómo el viento es capaz de doblar aluminio, desprender completamente ventanales. Este es el mismo hotel hoy. Hicieron todo un cambio de la logística del empotramiento de las ventanas, la misma calidad de los vidrios, etcétera. Quitaron las tejas y porque no querían detener la operación del hotel, porque imagínense 3,000 cuartos de hotel cada día, lo que genera a los inversionistas. Entonces dicen, la siguiente vez que va un huracán, no quiero detener la operación del hotel, olvídense de los daños, yo quiero que siga operando el día siguiente. Hemos hecho estudios en donde consideramos, este también es un hotelote, ¿no? En República Dominicana, vean la cantidad de edificios que hay en el hotel y los modelos como los que hacemos deben de ser capaces de identificar que estos hoteles de adelante les puede dañar la marea de tormenta y a los de atrás ya no. El viento va a ser mucho más fuerte aquí que acá atrás, etcétera. También hemos participado en Perú en crear las funciones de vulnerabilidad y ubicar instalaciones especiales como las que se muestran aquí, trenes, etcétera. En un ejercicio muy interesante que hicimos
en Centroamérica fue que el dueño de esta cadena de tiendas comerciales tiene tiendas ellos dicen en todo Centroamérica. A mí me sorprendió aprender que, por ejemplo, la gente de El Salvador no considera que ni Belice ni Panamá son de Centroamérica. Oye, ¿por qué no? No, no, es que no son de Centroamérica. Pero sí son, bueno, sí son, pero no son. Entonces, en todos los demás países tienen estas tiendas y a ellos les interesaba saber qué puede pasar si ocurre un temblor muy grande, un temblor que vaya a afectar a varios países, sí es posible, ¿no? Un sismo de magnitud 7.5 frente a El Salvador, bueno, afecta a todo El Salvador, pero también afecta a los países vecinos. Y ellos quieren protegerse financieramente, quieren ver cómo estar bien con su negocio. Entonces, también con estos ejemplos quiero decirles que es muy importante la industria privada, como no solo la de seguros, que es obvio que tienen que estar con los conocimientos ahí, pero también los dueños de las cosas están muy ocupados en que no les vaya a pasar algo, obviamente que no se mueran sus empleados, eso es muy obvio, pero también que no dejen de operar en caso de que venga un sismo porque el negocio se les acaba y pueden perder mucho dinero. En México, algunos ejemplos de lo que hemos hecho recientemente es construimos un sistema que permite calcular pérdidas para prácticamente todo lo que tenemos en el país. Es increíble cómo hemos avanzado en poner en bases de datos todo lo que tenemos. Y hoy en día prácticamente todo lo que hay en el país uno lo puede ver en un sistema de información geográfica. Se avanzó mucho en los últimos 3 años. Yo recuerdo cuando fuimos a la SEP hace 3 años que les decíamos, bueno, ¿dónde están sus bases de datos de las escuelas? No, pues no hay bases de datos. Y bueno, en 6 meses estuvieron, porque finalmente sí hay información aquí y allá, ¿no? Alguien ya hizo una georreferenciación con ciertos fines. Entonces, hoy en día es increíble lo que tenemos todas las carreteras, todos los puentes, con bastante detalle de cómo es el puente, de cuántos carriles, si es asfalto, etcétera. Todas las escuelas, todas las unidades médicas, y podemos obtener pérdidas para huracán, para sismo. Aquí hay algunos ejemplos de las curvas de pérdidas. Aquí me concentro en una sola, por ejemplo la de sismo. Podemos obtener acá abajo son periodo de retorno en años, y acá nos dice una cantidad en millones o miles de millones de dólares de cuánto podría perder el país en caso de que se presentara ese sismo que ocurre cada 1000 años, etcétera. Claro que depende de dónde ocurra, es todo una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Es un resumen muy simplificado, pero son herramientas que hasta hace 2 años no existían y que entonces la SEP tenía que salir a asegurar las escuelas del país diciendo, pues ¿cuánto me cobras por asegurar esto? ¿No? Hoy en día la SEP ya puede decir, a ver, mi pérdida es de tanto y yo estoy dispuesto a pagar primas por tanto. Y el mismo Fonden, la reserva que tiene también es una reserva técnica, ya tiene mejor conocimiento de cómo va a usar esa reserva para no gastársela todo el tiempo. A lo mejor conviene reasegurar una parte, etcétera, ¿no? Hicimos también este tipo de herramientas para Centroamérica, patrocinados por el Banco Mundial, incluyendo todas las amenazas: erupción volcánica, sismo, tsunami, lluvias, etcétera. Esta es también una pantalla muy similar a la del Refonden. Aquí estamos viendo Nicaragua y lo que le pasaría aquí, cada uno de estos renglones en la pantalla es un edificio particular, que puede ser un hospital, una escuela, con mucha información de dónde está, de cuánto vale, etcétera. Y lo visualizamos en mapas, ¿no? Estos son mapas de intensidad sísmica, por ejemplo, pero también puedo ver el mapa de los edificios más dañados o los edificios más vulnerables. Les quiero también mostrar algo muy importante que en cuanto a pérdidas. Los ingenieros civiles nunca volteamos a ver cómo proteger los contenidos de los edificios, pero hoy en día se pierde más dinero en contenidos que en la estructura. Entonces, sí hemos hecho cosas en este sentido. También de los elementos no estructurales, hay casos, por ejemplo, en Hawái, que han tenido que cerrar el hospital después de un sismo de magnitud 6 que no provocó daños en ningún lado, porque se cayeron los plafones y dañaron todo lo que estaba abajo. Entonces es un fracaso de la ingeniería civil, ¿no? No podemos permitir que esas cosas pasen porque los hospitales tienen que estar operando siempre, sobre todo después de un temblor. Y eso es algo que un ingeniero estructurista estará de acuerdo, no va a pasar. O sea, el hospital se va a dañar después de un temblor. Sabemos que se va a dañar, sobre todo si le pusimos una ductilidad de 4 o de 6 como antes, ¿no? Y son cosas que tenemos que repensar porque los médicos nos dicen, no, es que no se puede, no le puede pasar nada.
al hospital. Y pues ya les hemos dicho que sí les va a pasar. No nos podemos reír, no les podemos dar el avión, ¿no? Pero entonces es un problema que está ahí muy... Bueno, en el caso del 85 se cayeron varios hospitales, se cayeron. Bien, les quiero mostrar unos videos de lo que estamos haciendo ahora. Hay mucha ingeniería y muchas matemáticas detrás de esto, pero el video nos gusta mucho porque utilizamos librerías disponibles que ha liberado Pixar, sobre todo para los videojuegos, y nosotros las tomamos para hacer videos de contenidos. Aquí lo que van a ver es lo que le pasa a una oficina. Ya está ocurriendo el temblor. Vean cómo se caen los plafones, las pantallas, las cosas que están en los libreros. Y es una oficina que está en la planta baja en Kobe, en el sismo del 95. Entonces nosotros utilizamos ese registro y hacemos esta simulación. El siguiente, vean el tiradero. O sea, cuando el dueño de esto, uno le enseña el video de lo que le puede pasar, dice, vamos a hacer algo para que esto no pase, ¿no? Si nada más uno tira el rollo, dice, no, eso no es importante. Por eso yo creo que la manera en que comunicamos las cosas, los ingenieros, tiene que ser mucho más contundente. Los arquitectos son mucho más competentes para eso, porque hacen maquetas, porque hacen... Hoy en día lo que pueden hacer en las computadoras es impresionante. Y nosotros tiramos un rollo, y no, hay que entrarle a estas cosas, ¿no? El siguiente video, bueno, es muy tardado porque los que hayan sentido un sismo en la Ciudad de México saben que los sismos primero empiezan con una discusión de los que están ahí. ¿Está temblando? No, no está temblando. No, sí, y pasan varios segundos y uno voltea a ver las cortinas y las lámparas y dice, mira, sí está temblando. Eso no pasa en otros lados, no pasa en Acapulco. El temblor llega y tira todo, se siente fuertísimo, 15 segundos, se caen las cosas a veces, ¿no? Y vean en la Ciudad de México, eso no pasa, ahí ya empezó el temblor. Pero empieza vean el librero acá como se empieza a mover de manera muy discreta, aquí ya se cayó el jabón. Fíjense los platos cómo van a bailar un buen rato. Ya se cayó el librero de acá, ya se cayó el plasma o el LCD de la familia que ahorraron 2 años ahí para... Ya son más baratos que hace 2 años, pero seguramente es lo que más vale en muchas de nuestras casas, ¿no? Entonces vean cómo sigue el movimiento. Aquí podemos seguir platicando. Tenemos registros sísmicos de movimiento fuerte del terreno en la Ciudad de México de 11 minutos. 11 minutos en Nezahualcóyotl, en las zonas, aquí en Aragón, bueno, aquí cerca, aquí en Aragón. Vean cómo seguimos platicando y sigue el temblor. Ya se cayeron acá los libreros, etcétera, y sigue y seguirá. Por eso la idea del alerta en la Ciudad de México es bastante buena, porque además del minuto que tarda el sismo en llegar, tenemos todavía como un minuto más de que empezó el temblor a que podemos salir del edificio. Y eso, lean ustedes los relatos de la gente que sobrevivió el sismo del 85 y tardaron mucho tiempo en salir del edificio, mucho tiempo, un minuto y medio, porque iban, veían, regresaban, brincaron, no sé qué, que ya se había caído, salieron y se cayó el edificio atrás. Entonces, también eso, como ingenieros, sabemos que diseñar un edificio para un coeficiente sísmico es una simplificación brutal, porque el edificio se cae o se daña después de que está varios minutos de un lado para otro. Y eso tenemos también que trabajar, y hay investigación en México y en el mundo sobre daño acumulado, etcétera, ¿no? Me voy rápido en algunas cosas. Por ejemplo, hay que incluir la licuación. En los últimos sismos en el mundo la licuación ha sido importantísima, incluyendo Mexicali. Causa muchos daños a la agricultura, inclusive, en muchos sentidos a los edificios, los inclina, y es algo que en México la verdad no hemos abordado mucho. Los deslizamientos, cada vez vamos a ver más problemas de esto. Esto ocurrió en el sismo de San Salvador. Aquí en el norte de la Ciudad de México, pues, vemos aquí restos de deslizamientos y la ciudad ya está encima de esos restos. ¿Va a pasar en el futuro? Pues yo creo que sí va a pasar. Es muy difícil de estudiarlos, de predecirlos, pero tenemos que estar preparados. En fin, a partir de información técnica disponible del INEGI, etcétera, podemos tener una buena idea de dónde van a ocurrir estos deslizamientos en el país. El tsunami también en los últimos 3, 4 años y también en el 2006 es lo que más víctimas ha cobrado en términos de vidas humanas. Entonces hay que estar preparados para eso. Hemos hecho algunos estudios, sobre todo en Oaxaca,
en donde le insistimos al gobierno del estado que pusieran letreros de este tipo en las playas, porque uno llega a la playa, el cielo azul hermoso, las olas, las cervezas, etcétera, y no se da uno cuenta que ahí puede haber un temblor y puede haber un tsunami. Y hay playas en Oaxaca que son una verdadera trampa para no se puede, si uno no está si uno no prevé eso, se puede quedar uno atrapado y ese es el problema de los maremotos. Si uno lo prevé, está muy fácil porque hay muchas montañas, entonces es muy fácil escalar y resolver el problema. Los manglares nos protegen mucho de los tsunamis y de la marea de tormenta en el caso de huracanes. Tenemos que protegerlos, tenemos que aquí la ingeniería civil empieza a interactuar con otro tipo de ingenierías, o sea, no podemos nosotros pensar nada más en el concreto y en las piedras y en el acero, hay que tener soluciones más completas. El granizo, muchos dirían, bueno, eso no es tan importante, hay pérdidas económicas gigantescas por una nave industrial que se cayó en una tormenta de granizo en septiembre, que no, a lo mejor no salen en los medios, pero son pérdidas de millones de dólares. Y la gente humilde sufre mucho con las pérdidas de granizo. En el 2000, hace un año hubo una tormenta de granizo muy fuerte en la Ciudad de México y hubo muchos heridos de hospital. Vean este escenario de inundación, es una animación que va caminando en un pueblo en el norte de México, Gualahuises es el pueblo, yo no lo había oído hasta que hicimos esta animación. Es muy útil ver que esta inundación extrema solamente va a pasar por una parte del pueblo, ¿no? Eso también ayuda mucho, es lo que pasa hoy en Monterrey, que se ha dejado una área muy grande para que pase por ahí el río cada vez que se inunda, cada 15, 20 años. Eso es lo que hay que hacer en zonas de este tipo. Y hacer ahí pues, campos de fútbol, etcétera, ¿no? Hay gente que decía, ¿cómo se les ocurre hacer campos de fútbol? Es justamente lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer son edificios y otras cosas que van a matar a la gente. Cuando viene la inundación, pues no mató a nadie porque todo el mundo está tomando fotos del río que se desbordó. En la Ciudad de México hemos hecho escenarios de este tipo. ¿Qué pasa si hay un atentado terrorista en el drenaje y se tapa el drenaje, ¿no? Eso está muy de moda. Claro, no es solo el atentado terrorista. Un sismo puede provocar el colapso de algún túnel. Y bueno, también es bueno ver que no hay una gran zona de inundación. Este es un escenario extremo. Y vemos aquí que ciertamente el aeropuerto sería lo que más inundaría. En fin, zonas por acá, ¿no? Algunos puntos acá al sur de la ciudad. Y aquí tal vez no se vea, pero hay puntitos aquí. Son zonas de encharcamiento que son las que causan muchos problemas de tráfico, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si hoy ocurriera el huracán Gilberto? Esto es muy útil. A los políticos les da una muy buena idea o sea, repetir escenarios, pero con lo que hay hoy es muy, muy ilustrativo. Y aquí vemos la mancha de viento que generaría el huracán Gilberto y cómo afectaría a distintas. Aquí está la lista de clínicas y hospitales y la pérdida que tendrían en caso de que este huracán volviera a ocurrir. Hay algunas otras cosas que hemos hecho en esta misma línea. Por ejemplo, tomamos los avisos. Ya ven que cada vez que viene un huracán, la NOAA publica avisos. El huracán va aquí y tiene esta velocidad de viento y estas características. Nosotros tomamos esos avisos, que son estos puntos que ven aquí, y con ese aviso y con la trayectoria que manda la NOAA, estimamos las pérdidas que podrían ocurrir en el país de seguir ese huracán con esa trayectoria. Y eso es algo que puede ser, todavía no es útil, porque todavía, y menos con los cambios de gobierno, pero es algo que podría ser muy útil, nos permitiría prepararnos mucho mejor unas horas antes de que ocurra, que golpee el huracán, que por cierto, que no es mi área, pero México constantemente es reconocido como el país que mejor logra manejar estas cosas con la población. Entonces, en México se ha logrado disminuir prácticamente a cero las muertes originadas por huracanes. Y la NOAA es la que genera los avisos, pero si le pega un huracán a Nueva Orleans se mueren 1000 personas, ¿no? Eso se hace muy bien en México, me consta, yo lo he vivido en algunas zonas. Todo el mundo coopera, o casi todo el mundo coopera, los hoteleros, los turistas, la gente en general. Entonces hay que seguir en esa línea, ¿no? Este le llamamos el R-Avista. Este es un ejemplo de un huracán, del huracán Alex en el año pasado, que hicimos el ejercicio. Cada vez que venía el huracán Alex íbamos calculando las pérdidas y las íbamos reportando. Y bueno, vamos a continuar con eso ahora que empiece
lo de huracanes. Bueno, ya casi al final quiero decirles que también este tipo de herramientas nos permiten prepararnos mejor. Les muestro un ejemplo de lo que le llamamos el escenario 5, hablando de sismos, que es un sismo de magnitud 8.1, 200 kilómetros a la Ciudad de México, que ocurre frente a Acapulco. O sea, ¿qué pasa si ese sismo ocurre mañana? Pues en Acapulco, ¿qué veríamos? Veríamos daños graves en estructuras irregulares, antiguas. Veríamos muchos derrumbes y deslizamientos en las montañas y en las carreteras. Va a haber licuación, sobre todo en la zona del aeropuerto, que hay espesores muy grandes de arena. Luego, va a haber daños importantes en Chilpancingo, igual en Cuernavaca. Daños graves a la autopista del Sol, que los que la hayan recorrido, pues esa autopista todo el tiempo tiene problemas. Imagínense con un temblorzote, ¿no? Va a haber una cantidad de piedras en la carretera, en el mejor de los casos. Seguramente va a haber derrumbes y deslizamientos importantes. Entonces la carretera va a quedar cortada en varios tramos y cerrada por varias semanas o meses inclusive. El aeropuerto no se va a poder usar porque va a haber licuación en el... Entonces Acapulco podría quedar eventualmente incomunicado. Pero esto es en Acapulco y en la trayectoria. En la Ciudad de México, ¿qué pasaría? Este es un sistema de información geográfica en donde tenemos casa por casa calculado el daño que podría ocurrir, obviamente con incertidumbre, como ya les he comentado a lo largo de la presentación. Nosotros estamos ahorita por acá arriba en el norte, esperamos que la mayoría de los daños sean aquí en el centro de la ciudad, pero en muchos lugares de la zona del lago va a haber daños, no es una novedad. Podemos hacer acercamientos, aquí vemos otra vez el centro de la ciudad, Reforma, muchos edificios en riesgo, pero inclusive podemos hacer todavía un detalle mayor y ver cuáles son los edificios que nosotros creemos con modelos de ingeniería que podrán tener daños. Y esto pues, debería de permitir tomar decisiones, mejores decisiones. Tenemos un estimado muy aproximado y siempre decimos, esto no queremos que pase, obviamente. Entonces, estos ejercicios los hacemos para que no pasen. Y pues, si no, luego nos critican de amarillistas. Si el sismo ocurre de día, habría aproximadamente 8,000 muertos. Si ocurre de noche, como 11,000. Está bien documentado que de noche somos menos competentes para reaccionar y muchas de las viviendas, la gente de día está en la calle. La mejor hora para que ocurra un sismo, ojalá así pase en el siguiente, es a las 7:19 de la mañana. Es la mejor hora, es cuando menos gente va a matar. Porque todo el mundo está en la calle, o la mayoría de la gente está en la calle. Si hubiera sido una hora antes o una hora después de ese terremoto, contaríamos el triple de muertos. Es curioso que en el último simulacro de hace 8 meses, con un temblor muy similar a esto, el secretario de Protección Civil dice, estamos esperando 90 muertos. Entonces, este estudio lo tienen ellos. Entonces no sé por qué no querer decir las cosas de manera más realista, ¿no? ¿Y qué pasaría en este escenario 5 en la Ciudad de México? De manera así general, va a ser mucho más intenso que el del 85. Va a haber daños graves en estructuras construidas al límite o con defectos, es decir, construcciones viejas, mal mantenidas o mal reparadas, y construcciones nuevas con diseños deficientes, que hay muchísimas. Las zonas de daño no solo van a ser las del centro de la ciudad, sino que nos vamos a tener que ir a Chalco, Xochimilco, Tláhuac. Esto llevamos varios años diciéndolo, y en el último sismo de hace un año, ya no recuerdo bien, en marzo del año pasado, las escuelas que se dañaron ocurrieron en estas delegaciones. Las escuelas del centro de la ciudad no tuvieron daños. Algunas inclusive las tuvieron que demoler. Faltará la energía eléctrica y agua potable y tardará varios días en restablecerse. Habrá fugas de gas natural, dicen que no va a ser grave, esperemos que no, que porque es menos explosivo y bueno, pero en el 85 no había gas enterrado en la ciudad. Y va a haber muchas fallas de tanques locales con el riesgo de que puedan explotar e incendiarse. La comunicación telefónica va a colapsar segundos después del sismo, no va a haber internet. El celular podrá funcionar un minuto, pero después va a colapsar porque las antenas se dañan y el teléfono se satura. Me llamó la atención que ciertamente el internet estuvo funcionando, tipo el WhatsApp y eso estuvo funcionando. Entonces, a lo mejor deberíamos de mandar la señal a todo el mundo, no usen el teléfono, sino solamente mensajes, algo que se transmita de manera mucho más puntual,
cuando las familias tienen una estrategia, no es necesario hacer llamadas de 5 minutos de, ay, estuvo horrible, y no, a ver, hay aplicaciones ya en los teléfonos celulares de que se manda, estoy bien. Con eso es suficiente para las primeras 2 horas, no necesito saturar las líneas, ¿no? Algunas vialidades van a quedar intransitables por los daños que va a haber en las construcciones, y algunas vialidades elevadas yo creo que van a tener daño, es muy difícil pensar que no, incluido el metro que pasa por aquí. Las pérdidas económicas van a ser muy grandes, no tan grandes como uno esperaría, dada el tamaño del país, no es muy grande. En fin, estamos haciendo también otras aplicaciones gratis para todos con el objeto de tener una mejor cultura, ¿no? Estas las pueden bajar ahorita mismo, la aplicación se llama Resismo, ya la tenemos para toda América Latina. El objetivo de esta aplicación es, la amenaza sísmica la conoce automáticamente en el lugar donde estoy, o uno puede moverse a donde quiera. Y yo le digo de manera general, como lo platiqué en la presentación, cuál es cómo es mi edificio, el número de pisos, el tipo de construcción, y entonces me arroja un cálculo aproximado del riesgo. Si no tienen teléfonos inteligentes, no importa. En internet tenemos también una página que se llama Calcula tu riesgo, de hecho pues es más amigable, ¿no? Porque es más grande. Y quisiera cerrar con esto, que el año pasado México fue presidente del G20, seguramente recordarán. Es un grupo financiero. El G20 son los 20 ministros de Hacienda de los países más importantes del mundo. A México le tocó ser presidente. Y por primera vez en la agenda de este grupo, México propuso, tenía el derecho de meter en la agenda el tema de los riesgos naturales como un problema financiero, como un problema económico de los países. Y fue recibido unánimemente, fue de todas las mesas de negociación, que son muchas, esta fue la única mesa en donde no había discusiones. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo decía que hay que trabajar, hay que estar unidos, etcétera. Y pues tiene lógica, ¿no? El ser humano nunca sonríe de ver que el de al lado se inundó o se le cayó su casa. Y eso se ve en el mundo, la verdad. O sea, y lo hemos visto muchas veces, cada vez que hay un desastre aquí o allá, hay una gran solidaridad para al menos salir de la emergencia, ¿no? Ya cómo resuelven el problema después es un problema financiero, económico, muy importante para muchas economías. Entonces, y también nos dimos cuenta de la enorme, que México está muy bien visto en el mundo en este sentido. Todo el mundo ve muy bien lo que hacemos, lo que se ha desarrollado en todas las áreas. Nosotros como ingenieros contribuimos con nuestro granito, pero muchas cosas se han hecho muy bien. Protección civil como concepto nació en el 85 y eso se ha adaptado a varias partes del mundo, y en México la verdad es que pues, se ha hecho bastante bien, y es muy bueno reconocerlo en foros como estos, porque nos debe dar ánimos a seguir haciendo las cosas bien. Y la idea que traemos ahora es, junto con el Banco Mundial, es hacer lo que le llamamos una plataforma nacional para la estimación de riesgos naturales. Y esta idea ha sido bien recibida en otros países, obviamente en América Latina, porque eso es lo que México ha vendido. Tenemos una plataforma nacional para esto, y bueno, hay mucho que hacer, sobre todo mucho que aplicar. Muchos de los estudios ya están, y es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos. Y bueno, con eso termino. Gracias. Buenas, yo le quisiera preguntar al doctor, ¿qué opina del formato antisísmico que tienen en Japón al respecto de lo sucedido en la compañía nuclear de TEPCO? ¿Usted cree que están siguiendo estándares adecuados para la reglamentación antinuclear, sobre todo por lo que ha sucedido? Y además ha sido una cuestión muy extraña la forma en la que ha manejado la información. Parece ser que hubieron emisiones radioactivas en las aguas de los mares de China y esto, y toda esa información no ha sido bien planteada. Entonces, la condición de diseño normalmente establece costos, y la pregunta es, bueno, si hay una condición de síndrome de China, en una de estas condiciones estamos hablando de que una extensión muy grande de territorio puede quedar dañada
por radioactividad por más de 5.000 años. Entonces, ¿qué sentido tendría en ese caso las condiciones de diseño sísmico, verdad? Y los formatos de reglamentación nuclear. Muchas gracias. Bueno, no soy experto en el tema nuclear, ni mucho menos, pero he estado en algunos foros, porque es un tema central, ¿no? Eso y otras cosas más. Y sí recuerdo, como resumen, para hacer una respuesta rápida, que en uno de los foros había sociólogos, había mucha gente haciendo críticas muy duras, inclusive japoneses había eh, con, con videos que traían ocultos y hacían una especie de periodismo evidenciando cosas que se habían hecho mal. Pero estaba ahí el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y decía, denme todo eso, y yo voy ahorita a la Comisión Internacional de Seguridad Nuclear y a Japón lo castigarían de una manera que ustedes no van a querer. A lo que voy es que yo creo que no estamos bien informados. Yo creo que nosotros, si nos basamos en lo que vemos en los medios, yo cuando veo los medios de algo que yo sé, la mitad de las cosas están mal. A veces todo está mal. Porque yo lo sé, porque yo soy experto en ese tema en particular. ¿Por qué pensar que cuando hablan de otro tema está bien? ¿Por qué asumir? Yo creo que todo está mal. O una buena parte está mal. Entonces yo creo que si hay cosas que están muy serias y que se hacen con una disciplina muy rigurosa, es la energía nuclear. No me consta, no tengo por qué defender algo que no son ni mis amigos ni nada, pero yo creo que sí es algo que debemos estar tranquilos que se está haciendo bien. Y todo esto que mencionas, más otras cosas, pues sí, debemos de averiguar por qué no hay una buena comunicación. Los japoneses en general son más callados, son más de trabajar en equipos pequeños, entonces pues no salieron a los medios, no, porque eso lo hubieran hecho los americanos tal vez, ¿no? En fin, entonces yo creo que, y lo vemos aquí en Laguna Verde, son unos criterios y un rigor para todo que a veces uno pensaría que es excesivo. ¿Qué hay sobre el sistema de alarmas antisísmicas? ¿Son confiables? En alguna ocasión creo que se activaron las alarmas y no vino el sismo. ¿Qué hay de eso, doctor? Bueno, hay cosas que mejoran. Hablamos del de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque es una situación envidiable para todo el mundo, el hecho de que los sismos ocurran a un minuto de aquí y que podamos tener un aviso es algo único. Muy pocos lugares lo pueden hacer. Los sistemas en Japón hablan de 3 segundos, ¿no? De 5 segundos. Y es para detener el tren bala, en fin, para ciertas cosas. No es infalible, hay cosas que se pueden mejorar. El sistema lo ha hecho un grupo que no necesariamente es un grupo académico muy abierto, aceptando críticas, sino hay cosas que se pueden mejorar bastante. Y sobre todo yo creo que lo deberíamos de utilizar más. O sea, porque sí se habla de alguna vez que falló, pero la verdad es que el 98% de las veces lo ha hecho bien el sistema. Puede fallar, sí, puede fallar, pero en general nos va a dar un buen aviso. Pero no sabemos qué hacer y eso sí deberíamos estar trabajando, ¿no? Hay edificios que no deberíamos evacuar. ¿Qué hacen por ejemplo, en el metro? Pues no está tan difícil, se puede detener en las estaciones y en vez de que siga caminando, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que ser positivos, hay que apoyar la idea, hay que tratar de implementarla en donde sea posible. Claro, yo me concentraría, por ejemplo, en la zona del lago. ¿Para qué ponemos sistemas y eso en terreno firme? Sabemos que los edificios no van a tener gran problema, ¿no? Debemos inclusive llevarlo al Estado de México, porque pues ahí también va a haber edificios que se van a caer o que se podrían caer. Entonces, sí, hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que discutir, pero es algo que debemos de sumar y de hacerlo mejor, ¿no? La cultura del riesgo estructural apenas está empezando aquí en México. A mí me contrató una empresa española para hacer una auditoría estructural de una plaza que se está construyendo en Querétaro, que es el centro comercial más grande de Latinoamérica. Entonces, ellos llegaron con todo el proyecto hecho allá en España, me contrataron para hacer una revisión y la verdad lo que cuesta una revisión estructural contra un daño estructural es nada. Porque, por ejemplo, pues creo que hay una falla que no sé si las autoridades la han detectado, pero, por ejemplo, los DRO lo único que revisan es que esté
bien llenada su cheque, pero de ahí en fuera creo que les falta conocimiento en cuanto a lo que es la estructura. Entonces yo creo que las empresas de riesgo estructural, de análisis de riesgo estructural, sí serían de gran ayuda para que tuviéramos construcciones más seguras. Sí, totalmente de acuerdo. También hemos participado en algunos estudios de ver cómo están hoy los edificios nuevos y uno encuentra cosas terribles, ¿no? Y en parte es porque el DRO no está, y el corresponsable en seguridad estructural, no, por muchas razones que ya me voy a decir, pero no están haciendo bien su trabajo completo, ¿no? Y sí vamos a encontrar un problema ahí. Mientras no logremos, y se están haciendo esfuerzos, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural está trabajando en ese sentido, el gobierno mismo de la ciudad ya va a abrir el Instituto de Seguridad Estructural para meter un poco de orden en eso. Tenemos que poner el nombre de la ingeniería estructural más alto, que los dueños de los edificios valoren más nuestro trabajo, valoran más el que pone el piso, ¿no? O el que pinta inclusive, y ganan más, claro, o sea, lo valoran más y le pagan más. Entonces sí tenemos, es un trabajo de mediano plazo, hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor Reynoso, un aplauso.